Romanos capítulo 8, verso 19. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Cuando veo aquí que hay algo que se está esperando de nosotros, pero lo primero que tenemos que buscar es la identidad. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de un mundo donde la imagen o la identidad que teníamos es una imagen distorsionada. Primero, la realidad es esta, que éramos criaturas de Dios, pecadores, éramos quizás personas que no teníamos los accesos a lo que eran las bendiciones del reino, ni autoridad ni nada de eso. Luego, nosotros nos podemos identificar con una visión que es la de siervo. Y a veces esta visión es como el esclavo que estaba en la casa del rey o de la persona que era el dueño del esclavo. Y algunos textos bíblicos tenemos allí que nos dice que somos siervos, que ya estamos en servidumbre, que tenemos que ser humildes, todas estas cosas. Pero cuando Cristo vino a la tierra, Él vino dando un principio de reino. Y muchas veces esto lo ha tomado más que toda la iglesia libre, habla de reino, y el reino aquí, el reino allá. Pero yo me di cuenta realmente que el Señor para nosotros tiene una identidad nueva cada día, y sobre todo en Cristo Jesús. Porque dice la palabra de Dios que aquellos que le recibieron, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Eso está en el libro de Juan. Vean lo que dice: aquellos que le recibieron, le dio la potestad. Y la palabra potestad está hablando de poder y autoridad. Dos cosas juntas. De ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que hay una transición. Hay un paso, hay un acceso. Hay unos beneficios a ser hijo de Dios que muchas veces nosotros no lo hemos ejecutado. Y hemos seguido con una mentalidad de siervo, una mentalidad de esclavo. Hemos sido quizás nosotros mismos incoherentes en acceder a esas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Es como aquella persona que es el criado. Imagínese una persona que lo crían desde niño. Mire, tú no eres hijo mío, pero te voy a criar. Y está como criado. Y una persona tiene quizás hijos biológicos. Esa persona siempre se va a sentir segregado. Se va a sentir que él no pertenece. Se va a sentir de que no tiene la misma autoridad. Se va a sentir que no tiene el mismo acceso o no tiene la misma libertad de heredar o de tener confianza. Pero cuando hablamos de nosotros, nosotros tenemos una autoridad delegada de parte de Dios. Dios es el rey, está sentado en su trono. Ahí nosotros vemos a Isaías como habla de un rey sentado en un trono con una falda muy ancha, rey de reyes, señor de señores, todas estas cosas. Ahora, cuando nosotros vemos que Jesús es el Hijo de Dios y nosotros a través de Cristo tenemos la identidad de hijo también, entonces nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra perspectiva de cómo nosotros vemos a Dios y cómo nos vemos dentro del reino. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque una persona que no es hijo no va a manifestar o va a tener el derecho de actuar bajo la misma identidad que tiene un hijo. Por ejemplo, cuando usted llega a una casa ajena, usted se siente, si usted quiere agua, usted pide. Usted no va a la nevera y usted abre la nevera y se sirve agua. Y de repente, si usted quiere agua, pero usted abre la nevera y usted ve que hay un jugo de naranja ahí friecito, usted se lo bebe. Y usted como hijo, usted no va a ir a donde el papá: mire papá, ¿será que puedo abrir la nevera? Imagínese usted en su propia casa, usted pidiendo permiso para entrar a su cuarto, pidiendo permiso para quizás tomar algo de algún alimento, para abrir la nevera. Eso lo hace uno cuando uno no es hijo. Pero cuando uno es hijo, usted tiene el acceso de entrar con cualquier libertad, de tomarlo con confianza, porque es de su papá, es de su mamá, está en su casa, es su nevera, es su casa. Usted tiene acceso a todo lo que se mueve en el lugar. Y usted anda con tanta libertad que usted se siente cómodo. Usted sabe que de ahí no lo van a correr. Usted sabe que ahí nadie le va a decir: ¿qué haces tú aquí? Nadie le va a decir: esto no es tu casa. Nadie le va a decir: ¿por qué tú montas los pies en el mueble? ¿Por qué estás dormido ahí? ¿Por qué tú te paras tarde? Mire, uno en una casa ajena, uno se para temprano. Yo no sé si a usted le pasa. Uno en una casa ajena, uno camina, mire, con mucho cuidado. Primero que te para temprano, se para primero que el dueño de la casa y barre y acomoda todo y trata de fregar los platos y tiene todo con un acceso
¿Para qué? Para dar un buen testimonio, porque sabe que usted no está en su casa, usted no es hijo, usted no es heredero, usted no es dueño, usted no compró nada ahí. Entonces usted camina con cierto temor, con cierta pena, con cierta vergüenza, y usted lo hace por su propia ética, porque usted dentro de usted sabe que usted no está en su casa. Y usted cuando va a una casa ajena que lo hospeda, usted no se atreve a abrir una gaveta, usted no se atreve a abrir un gavetero, usted no se atreve a agarrar un libro, usted no se atreve a agarrar un televisor y prenderlo y cambiar canales. Mire, si el dueño de la casa está viendo un programa que a usted no le gusta, usted se queda calladito. Usted lo ve igual con él. Usted no se atreve, mire, dame aquí el control y pum, pum, pone algo ahí diferente. Entonces vea, esto pasa cuando la gente no tiene la identidad de hijo. Eso sucede en el reino de Dios. Y a veces las personas, como no se sienten hijos de Dios, como no se sienten que verdaderamente fueron lavados con la sangre de Cristo, que tienen acceso a sentarse en lugares celestiales juntamente con Cristo, entonces hemos caminado segregados. Y aunque estamos en el reino, pareciéramos que fuéramos extraños dentro del reino. Y no tocamos, no accedemos, no proclamamos, no recibimos las bendiciones que tenemos que percibir, siendo parte, herederos del reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener una identidad, primeramente, de que somos hijos de Dios. Una de las cosas que el diablo utiliza para que la gente no acceda a las bendiciones del reino es traerle su pasado de cómo eres en el mundo. No, tú eras un brujo, tú eres un hechicero, tú eres una bruja. Dios no te va a querer así. Tú crees que Dios te limpió. Eso no es tan fácil. Y resulta que sí es fácil. Es por fe en Cristo Jesús, es por fe en Dios, es haber nacido de nuevo, es haber aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz. Es suficiente para que pasemos una transición de criatura de Dios a ser hijo de Dios. Y muchas veces el impío se cree más hijo de Dios que nosotros mismos. Dígale a un mundano que no es hijo de Dios para que usted vea cómo se ofende. ¿A cuánto le ha tocado hablar con un impío y dígale, mira, tú no eres hijo de Dios, tú eres criatura de Dios? Te dice, ¿qué? Todos somos hijos de Dios. Mire, nadie los saca de allí. Todos son hijos de Dios. El borracho, el delincuente, ellos creen que son hijos de Dios. Tienen una creencia, tienen una firmeza en que son hijos de Dios. Ahora, cuando usted le pregunta a usted, mire, ¿y tú quién eres? No, yo soy un siervito. Bueno, yo ahí, hermano, un arrastradito, yo llegué de último. Yo, bueno, ahí vamos a ver qué Dios me da. Y tenemos un concepto de Dios, el concepto filosófico de Dios que tiene el mundano, que Dios es un viejo anciano con una cabellera blanca, una barba muy larga, que está sentado en un trono esperando que cada uno de nosotros se equivoque en algo, para con un garrote enorme desde allá del cielo golpearnos y castigarnos por cada cosa mala que hagamos. Y con una bata blanca enorme. Y cada vez que alguien se va equivocando, pum, le va dando, pum, le va golpeando, pum, y le va cayendo a palo a todo el mundo. Y pareciera que fuera un Dios castigador. Ese es el Dios que nos han presentado. No es el Dios de amor, de misericordia, el que se goza, el que sufre, el que llora con nosotros, el que nos ha amado desde el principio. Y es tanto así las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que vea, si nosotros éramos pecadores, sin vergüenza, borrachos, delincuentes, todo el mundo tiene una historia diferente de a dónde hemos venido. Y con todo eso, Él dio a su Hijo Jesucristo en lo más valioso que tenía. Lo dio por nosotros. Dice la Biblia que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó allí? Al pecador, al delincuente, al borracho, al fornicario, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si eso hizo siendo pecadores, ¿qué no hará si somos hijos, redimidos, santificados, obedientes? ¿Qué no será de nosotros si verdaderamente le amamos, que nos despojamos de tantas cosas? ¿A qué no tendremos acceso? ¿Qué nos negará Dios? ¿Qué nos podrá dar Dios como hijos buenos, como hijos amados, como hijos que le servimos al Rey? ¿Qué será que Dios nos puede a nosotros mezquinar algo? No, yo creo que nada. No hay nada que Dios no nos pueda dar. Porque si no negó a su Hijo, imagínate cuánto más algo material, cuánto más algo espiritual. Ahora, nosotros para poder hacer algo como esto, de lo que está hablando el libro de Romanos, lo primero es que tenemos que trabajar con la identidad de la persona. Con la identidad. ¿Quién es usted? ¿Quién
soy yo? ¿Quiénes somos nosotros en el reino de Dios? Porque a veces caminamos con menos fe que el impío, o caminamos con menos acceso a las cosas espirituales que los propios impíos. Y lo que me está diciendo la Biblia es que la creación, si cuando hablamos de creación no estamos hablando de los seres humanos, somos creación de Dios también. Fuimos creados. Ahora, no solo eso, toda la naturaleza completa está esperando algo, una manifestación. Porque el anhelo es un deseo profundo. El anhelo ardiente, vea, es un anhelo ardiente de la creación, es la manifestación de los hijos de Dios. Y le voy a decir por qué hay ese anhelo. Porque cuando hay una manifestación es porque algo está oculto, o algo está detenido, o algo está reprimido, o algo está velado, o algo está de alguna manera guardado. Y está anhelando que nosotros nos manifestemos al mundo y nos manifestemos a ejecutar lo que tenemos como hijos de Dios en el mundo. Quiere decir que cuando nosotros como hijos de Dios tomamos la actitud correcta como hijos de Dios y manifestamos lo que es el reino de Dios en la tierra, entonces vamos a impactar al mundo. Entonces vamos a impactar a los que están cercanos a nosotros. Y esa creación, incluyendo al mundano que no tiene a Cristo. Por ejemplo, el enfermo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo? Que los hijos de Dios se levanten en Cristo Jesús y digan que tienen el poder de Dios, la autoridad de Jesucristo para sanar toda enfermedad. Y los hijos de Dios tienen que empezar a soltar la palabra de sanidad, empezar a rescatar las almas para Cristo, empezar a liberar a los que están cautivos. Eso que vamos a hacer aquí es manifestar la liberación para que nosotros podamos acceder a todos los beneficios que tiene el reino, en la autoridad, en la liberación, en la sanidad, en los milagros, en las bendiciones económicas también. Porque a veces estamos segregados y vivimos como de una miseria en miseria. Y a veces hemos tenido un mal concepto que le voy a decir de dónde viene. Viene de la iglesia católica. La católica tiene un voto que es el voto de pobreza. Que la persona mientras más humilde o mientras más pobre es, más humilde es. Y eso lo lleva como una santificación. Y hemos visto las cosas materiales como que son vanidades del mundo y todo esto. Por eso usted ve que los curas, ellos hacen un voto. Ellos hacen una consagración de que ellos no van a tener bienes, ellos no van a tener negocio, ellos no van a tener nada. Ellos viven solamente de las ofrendas y viven en una miseria, viven en una pobreza. Y supuestamente así ellos manifiestan piedad o manifiestan, qué sé yo, santidad, lo que ellos quieren manifestar. Pero cuando hablamos de los hijos de Dios, nosotros tenemos que verlo de una manera diferente. Y es donde quiero ir al libro de Lucas 1:80 para que usted entienda que un hijo de Dios fue llamado para manifestar algo a su tiempo. A su tiempo. Quizás no se ha manifestado ahora mismo, pero usted tiene que saber que hay un tiempo de manifestación. Y hay un proceso en el cual los hijos de Dios ya no pueden detener más lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para ellos. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1, verso 80. Y aquí usted me va a entender mucho más. Porque aquí está hablando de un niño, que este niño representa un ministerio. Este niño representa a un hombre, representa a una mujer de Dios que está sentada escuchando esta palabra hoy. Vea lo que dice aquí. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Vea lo que está hablando acá. Vea lo que está hablando acá el Señor acerca de este niño que se mantuvo en lugares desiertos y dice que crecía. Vea, hay un tiempo de formación, hay un tiempo de creación y de formación. Eso se lo he venido hablando. Primero viene la creación, después viene la formación y después viene la manifestación. Y le estoy hablando a ministerio, vea, que han pasado ya el proceso. Le estoy hablando a personas que ya pasaron el proceso de creación. Ya su ministerio, ya lo que Dios le ha entregado, ya pasó la etapa de formación o de incubación. Después vino el proceso de crecimiento. Quiere decir que hay un desarrollo. Hay un desarrollo en cuanto al crecimiento espiritual de la persona. Pero hay personas que se han quedado solamente encapsulados en el crecimiento,
Pero me llama la atención que en este pasaje donde estamos leyendo, dice que se mantuvo en lugares desiertos. Quiere decir que mientras se estaba formando, estuvo de un lugar desierto a otro lugar desierto. Y caminó en lugares desiertos. Y el desierto para nosotros representa prueba, y representa proceso, y representa formación en el carácter, y representa preparación en unas condiciones extremas. ¿Por qué? Porque se está esperando algo después de eso. No crea que Dios va a procesar a una mujer para dejarlo simplemente en el proceso. El proceso es solamente uno de los pasos de la formación del carácter de un ministerio. Viene una formación donde Dios empieza a formar el carácter de cada uno de nosotros. Viene a través de la lucha, de la batalla, de la guerra. Viene una preparación que es la formación donde Dios empieza a formar el carácter del guerrero. ¿Y cómo Dios te va a formar? Quizás el método es fuerte, quizás el método es extremo, pero es la realidad como Dios preparó a Israel. Dios, para preparar a Israel para meterlo en la tierra prometida, lo mantuvo de un lugar desierto a otro lugar desierto durante 40 años. Vea lo que Dios hizo en Israel. Lo tuvo aquí, lo llevó a aquella esquina, lo mantuvo a la otra, lo volvió a traer y lo pasó por diferentes ciclos y por diferentes etapas durante 40 años. Y cuando ellos se manifiestan para entrar a la tierra prometida, cuando llega el momento de la manifestación a Israel, en el caso de este niño que va a ser manifestado a Israel, quiere decir que había un proceso que estaba guardado, estaba trancado. Y mucha gente aquí se ha preguntado, pastor, pero todavía, ¿por qué mi ministerio no ha salido? ¿Por qué mi ministerio no ha desarrollado todavía? ¿Por qué no ha explotado una gloria en la vida de hombres y mujeres de Dios que son tremendos predicadores, son tremendos profetas, son gente de Dios preparado, calificado en niveles grandes? Yo lo reconozco que hay ministerios poderosos, yo reconozco que hay gente de liberación, pero que no se ha manifestado lo que en plenitud lo que hay en ellos. Hay gente que no han desarrollado todavía o no se ha manifestado completamente lo que Dios tiene para ellos. Y por eso es que Dios trae esta enseñanza, que es una enseñanza que usted tiene que agarrarlo desde el punto de vista de lo que es su trayectoria y su ministerio. Usted tiene que verlo personal, como algo personal de su propia vida. Aquí no puedo hablar de toda la iglesia al mismo tiempo. Aquí le estoy hablando a personas individuales, que cada uno de nosotros tiene un proceso. Y el proceso de usted no es el mismo de su esposa. El mismo suyo no es el de su hermano. El mismo suyo no es el de sus hijos. Cada uno tiene un proceso diferente. Pero lo que estoy esperando ahora en cada uno de nosotros es impulsarlo. Que los que ya están listos, que ya fueron procesados, que ya fueron formados, están ahora en una etapa de manifestación. Y aquí es donde Dios quiere empujar a alguien, que llegó el tiempo de manifestar el avivamiento. Es tiempo de empezar a ver la gloria, de empezar a ver los milagros, de empezar a ver la sanidad, de empezar a ver la profecía, de empezar a ver la ciencia que ya está en ti, pero tiene que manifestarse. Usted no ve que tenemos promesas y palabras. Sí, yo soy profeta, pero tiene que manifestarse el ministerio profético. Dios me usa, pero tiene que manifestarse como que algo está encapsulado, que no ha explotado, que no ha salido, y la gente lo puede mirar. Y a mí se me han acercado pastores y me han dicho: esa hermana tiene algo grande, ese varón tiene algo grande, y este y aquel, y uno sabe que eso está allí. Es como la persona que es un prospecto de grandes ligas, y la persona usted lo ve que tiene ciertas habilidades, y usted sabe que tiene un potencial grande, y todo el mundo está esperando el momento de que esa persona pegue su primer jonrón, que esa persona tenga un nivel de explosión para que pueda desarrollar lo que hay allá adentro. Así son los ministerios también. Entonces se mantenía en lugares desiertos hasta su manifestación. Llega un momento que algo tiene que manifestarse. Entonces Romano nos está hablando aquí acerca de la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios han estado durante mucho tiempo en las iglesias. Los hijos de Dios han estado dentro de la formación ministerial. Han estado durante mucho tiempo en la congregación orando, clamando. Pero llega un momento que Dios dice: ya está listo. Llega un momento que tiene que manifestarse. Es como una mujer que está embarazada. Puede tener ese muchacho en la barriga durante 9 meses, pero llega el momento de parir y ya no se puede hacer más nada. Tiene que salir para afuera.
Tiene que manifestarse lo que se tiene que salir. Ya ha llegado al tiempo de la manifestación del poder y de la gloria de Dios. Estoy seguro, es el tiempo, es el año, estamos en el momento correcto, estamos en el momento indicado para esa manifestación. Y esa manifestación tiene que ver con el Espíritu de Dios en nuestra vida. Ahí en Romanos es claro lo que está esperando. Vea, ahí no está esperando que se manifieste Israel. No está esperando que se manifieste el anticristo. No está esperando que se manifieste otra persona, sino solamente los hijos de Dios. Sobre nosotros está esta responsabilidad. Porque el anhelo ardiente, cuando yo veo esto, yo veo que alguien está esperando con ansia. Alguien está esperando por los milagros que hay en ti adentro encapsulado. Alguien los necesita. Usted tiene que saber que hay algo dentro de usted, que es un llamado a un ministerio, que alguien lo está necesitando, que alguien lo está anhelando. Y yo tengo que ir a Jesús rápidamente. Yo tengo que ver la vida de Jesús, la vida del Maestro. Vamos a ir rápidamente al libro de Juan, capítulo 2, verso 11, porque es el mayor ejemplo que tenemos nosotros de lo que Dios quiere hacer por nosotros aquí en la tierra. Vea lo que dice Juan 2:11. Llenen las tinajas con agua. Y la llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacá ahora y llévase las mestresales. Y se la llevaron. Cuando el mestrezales probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que había sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y vea lo que dice el verso 11, que es lo que me gusta. Este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué fue esto? Para Jesús el primer milagro fue su primera manifestación. Pero antes de eso, ¿a dónde estuvo Jesús? En lugares desiertos, ayunando, orando, clamando a Dios. Y cuando quería que hiciera un milagro: ya va, no ha llegado mi tiempo todavía, espérense. Todo tiene una manifestación, todo tiene un momento. Entonces, ¿qué pasaba con María? Que María le estaba impulsando a Jesús a que hiciera un milagro. Dice aquí que se aparece María, dice al tercer día. Hicieron una boda en Canaán y su madre, dice, estaba allí su madre. Y fueron también invitados a la boda de Jesús sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Escucha bien, María le está diciendo a Jesús: tú tienes que hacer algo. Ellos se le acabó el vino, tú tienes que manifestarte. Tú tienes algo ahí adentro, que tú tienes algo, tú tienes milagro ahí. Tú puedes multiplicar el vino. Tú tienes algo que tú estás calladito, que tú y yo sabemos. Eso es lo que le está diciendo María a Jesús: tú puedes hacer algo. Y Jesús le está diciendo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi tiempo, todavía no ha llegado. Quiere decir que aquí hay gente que dentro de ellos tienen los milagros, tienen la liberación, tienen la profecía, tienen la ciencia. Lo que falta es que se manifieste lo que hay en ellos. Tiene que manifestarse lo que ya Dios depositó en tu propia vida. Que esto no es cuestión de un hombre. Esto no es cuestión de una sola persona. Aquí María estaba con un anhelo ardiente, como en el libro de Romanos. Dice que el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Entonces María estaba aquí anhelando que se manifestara el Hijo de Dios, porque ella sabía que ese no era hijo de ella, ese era hijo de Dios. Y dice que Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Quiere decir que la manifestación tiene un tiempo, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. A su nombre. Ahora, vea lo que está aquí. María representa a la iglesia del Señor, porque es una mujer, representa a la iglesia. Y nosotros como cuerpo del Señor, hijo de Dios,
estamos siendo demandados que se manifieste lo que se va a manifestar en nosotros. Ella tenía un anhelo ardiente y Jesús le dice: no, todavía no es mi hora. Pero al poco tiempo, pum, hizo el milagro. No ha llegado mi tiempo, pero vamos a hacerlo. Y comenzó. Y una vez que comienza el primer milagro de convertir el agua en vino, usted se da cuenta que después de allí no paran los milagros. Después de allí comienza milagro tras milagro, tras milagro, tras sanidad, liberación, y empieza a levantarse un gran avivamiento en Israel. Ese primer milagro de convertir el agua en vino trajo como consecuencia que se levantó el avivamiento más grande de la historia de la humanidad, que todavía usted y yo estamos aquí de pie por ese avivamiento que comenzó Jesucristo en Israel. Comenzó a predicar, comenzó a sanar a los enfermos, comenzó a echar fuera a los demonios, comenzó a sanar personas, comenzó a formar discípulos, y algo comenzó a hacer Jesús. Y en 3 años tenía una revolución espiritual en Israel. En 3 años había multitudes que lo seguían. En 3 años habían cantidades de gente que empezaba a hacer cosas grandes y sobrenaturales en todo lugar donde iba. Y yo creo que en este tiempo Dios está esperando esa chispa que desate la manifestación de algo grande. Pero usted tiene que no ser conformista. Usted tiene que reconocer que como hijo de Dios yo voy a manifestar el reino. Tengo una autoridad. Los demonios tienen que sujetarse donde llegue un hijo de Dios. Donde llega un hijo de Dios tiene que haber sanidad, tiene que haber milagro, tiene que haber prosperidad. Mire, el lugar puede estar arruinado, pero donde llega un hijo de Dios tiene que haber provisión y tiene que haber bendiciones económicas también. Usted no ve Eliseo donde llegaba. Eliseo, no hay comida. Eliseo, vamos a hacer comida. Y salía. Elías llegaba a un lugar y donde no había, dame a mí primero. Y venía la harina, venía el aceite. Eliseo llegó donde una mujer endeudada. Traigan cántaro vacío que se va a llenar de aceite aquí. Y empezaba a llenar y a llenar. Y busque más tinaja. Y hasta que la persona no dejaba de creer, no dejaba de fluir la bendición. Esa es la manifestación de los hijos de Dios. Es la manifestación de aquellos que tienen acceso a las cosas sobrenaturales de Dios. Que comience una manifestación como hijo de Dios a manifestar lo que es los principios del reino y la manifestación de lo que es un avivamiento en su vida. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo 21, verso 1. Juan 21, 1. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios aquí. Después de esto, se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban todos juntos: Pedro, Tomás llamado Didimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de los 12 discípulos. Aquí estamos hablando después que él muere, él se vuelve a manifestar en ellos. Pero escuche bien la dimensión, porque cuando hablamos de manifestaciones, estamos hablando de un nivel mayor de manifestación. Porque en aquel momento el principio de la manifestación de Jesús fue como fue manifestándose con un milagro de convertir el agua en vino. Ahora, cuando él se vuelve a manifestar aquí, ya había habido milagro, ya había habido sanidad, ya había habido toda esa, pero había algo que llevaba a Jesús a un nivel diferente. Ya aquí había resucitado de entre los muertos y aquí tenía el cuerpo glorificado. Ya aquí estaba en una dimensión imparable, ya aquí estaba en una dimensión plena, y es lo que Dios está hablando. Yo tomo la palabra manifestación para hablar de los niveles que Dios quiere llevar a los hombres de Dios. No es solamente el principio de una manifestación, sino que hay otro nivel más arriba de ese. Quiere decir que hay niveles en la manifestación y usted tiene que estar anhelando algo más grande. No te quedes solamente en un nivel. Hay un nivel mayor. Hay niveles dentro de los niveles. Aunque Dios te use en sanidad, aunque Dios te use en profecía, aunque Dios te use en milagros, aunque Dios te use en ciencia, no te quedes allí, porque hay niveles mayores de manifestación para ti, que eres hijo e hija de Dios, que eres heredero al trono, que estás sentado con el Padre, que eres coheredero juntamente con Cristo, que fuiste redimido, que fuiste limpio, que tienes acceso a los tesoros, que tienes acceso a todo lo que tiene que ver con el Padre. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Dios quiere lo mejor para ti, que eres su hijo, que le ama y que eres obediente. Él quiere lo mejor para ti. Y vea que Jesús fue creciendo con los discípulos.
En una oportunidad el Señor le dice a los discípulos que eran siervos, pero después le dijo, ya no, ya ustedes ahora van a ser mis hermanos. Le dijo, ahora ustedes van a ser mis hermanos. Y después más adelante le dice, ahora ustedes van a ser mis amigos, porque ustedes van a conocer las cosas mías y yo voy a conocer lo de ustedes. Vea el nivel progresivo de desarrollo que tiene Cristo. Y nosotros éramos criaturas de Dios. Una criatura de Dios sin derecho a nada. Vea que estábamos nosotros cuando éramos pecadores. Vea a qué teníamos derecho nosotros. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿De dónde? Destituido es alguien que está eliminado, alguien que está echado fuera, alguien que no tiene acceso, no tiene nada. Es cuando alguien vota a alguien. Pero resulta que vino Cristo y pagó un precio en la cruz del Calvario. Y vea, es sorprendente lo que nos dice la Biblia, de cosas tan increíbles que nosotros ni siquiera nos imaginamos a dónde Dios nos tiene sentado. La Biblia dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que donde está el Padre, nosotros estamos al ladito ahí. Dios lo tiene cerca para poderlo cuidar. Dios lo tiene cerca para poder cuidar de ellos. Dios lo tiene cerca para poder cuidar de ellos. Vamos a ver primera de Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de la vida. Vea, Juan hablando de Jesucristo, diciendo, yo fui testigo, yo lo vi, yo estaba ahí, yo lo vi, yo lo palpé, yo estaba ahí. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificado. Y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Vea cómo Él está hablando de que la vida, el verbo, se manifestó a nosotros. Y Él fue testigo de esa manifestación. Lo mismo que habla la palabra en el libro de Lucas 1, de Juan capítulo 1, donde habla de que fue el principio de la manifestación. Y cuando Él se le manifiesta a los discípulos allá y le habla, mira, yo soy el Mesías, yo soy. Entonces Juan está hablando aquí de esta manifestación. Y la vida se manifestó. Aquí lo está diciendo, se manifestó la vida, quiere decir el verbo. Jesucristo se manifestó. Y todo aquel que Cristo pagó el precio por Él en la cruz del Calvario y nos llamó como cuerpo de Cristo, tiene que manifestarse ahora como hijo del reino, para ganar almas, para ganar a los impíos, para ganar a aquellos que no tienen a Cristo. Hay que manifestarse en este tiempo. ¿A dónde? En la calle, en los hospitales, en cualquier parte. Y quiero hablar para manifestar todos los misterios del reino. Y tiene que ser únicamente, tiene que ser a través del poder del Espíritu Santo. No hay otro poder. ¿O hay otra fuente de poder que usted conozca por ahí? No hay. Hay una sola, y es a través del Espíritu Santo. Todos los hijos del reino están llamados a manifestar poder a través del Espíritu Santo. Por eso Él es el más importante en el lugar. Por eso es que cuando llega aquí, el Espíritu Santo es lo más importante. Por eso es que hablamos del Espíritu. Por eso es que tenemos que buscar a Dios. Ahora, un hijo, escuche bien, un hijo no puede manifestar el reino si no tiene poder. Un hijo. Primera de Corintios capítulo 12. Vamos a irnos allá para que usted vea lo que es la manifestación. Primera de Corintios capítulo 12, verso 7. Yo le voy a dar la fuente, la clave. Le estoy dando la clave. Pastor, pero ¿cómo yo como hijo yo puedo manifestar esa gloria, ese poder, esa unción? Aquí está la clave. No hay otra. No hay otra, no hay otra. Esta es la única. Porque esta misma fue la que usó nuestro Señor Jesucristo. Escuche bien. Vea de dónde vengo. Primero hablándole de que son hijos. Le vengo diciendo de que hay una formación. Le vengo hablando de que hay un crecimiento y hay un desarrollo. Hay un proceso en el desierto, pero después llega una manifestación.
Si tú cuando estás en el desierto no aprovechas de buscar de Dios y de llenarte del Espíritu, entonces te va a pasar como Israel. Que Israel caminó 40 años en el desierto y esa generación nunca llegó a ver la manifestación del poder. Fueron muriendo uno a uno hasta que se murieron todos. Y la generación que sí tenía la visión fue la que entró. Vea lo que dice en el capítulo 7 de 1 de Corintios capítulo 12. Vea lo que dice la palabra. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hay que aprovechar que tenemos el Espíritu y manifestarlo. Vea lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. ¿Para qué tú tienes el Espíritu Santo? Hay unos que lo tienen para danzar, pero tienen un poder, tienen una bomba atómica dentro de ellos. Tienen a la fuente de todo poder, de toda gloria, de toda majestad dentro de ellos, pero no lo manifiestan. Porque si usted tiene el Espíritu de Dios, ¿qué no puede hacer el Espíritu de Dios? ¿A dónde no te puede llevar el Espíritu de Dios? No manifiestas ese poder. Por eso Pablo, cuando le habla a los corintios, le dice que no lo puede tratar como espirituales, sino como niños en Dios. Porque necesitan de vianda, de leche. Todavía necesitan eso. Porque hay varios tipos de hijos dentro del reino. Hay hijos buenos y hay hijos malos también. Hay hijos que son recién nacidos y hay hijos que son grandes. Hay hijos que son como el hijo pródigo, que se fueron y ahora es que están regresando. Cuando llegaron nuevamente le dieron anillos, le dieron batas nuevas, le dieron todo. Pero hay hijos que son como el hijo que no es pródigo. ¿Sabe cuál es ese hijo? El hijo que se puso bravo porque al otro que llegó le dieron anillo. ¿A qué le dieron anillo? ¿A qué le dieron todo? Vamos a leerlo para que usted vea la historia, la actitud de este hijo. Eso está en Lucas. Vea, en Corintios, cuando hablamos del 12, antes de pasar para allá, en 1 Corintios 12, vea, está hablando de la manifestación. Pero cada uno le he dado la manifestación del Espíritu para provecho. O sea, es para que le saques provecho. Es para que lo manifiestes en milagros, en sanidad, liberación. Y aquí mismo, en este capítulo 12 de Corintios, si usted lee desde el principio, son los dones del Espíritu. Los 9 dones que lo puedes manifestar porque tienes al Espíritu. Y aparte de eso, tiene autoridad de parte de Dios por el Espíritu. Jesús estuvo en lugares desiertos, se fue formando, igual Juan el Bautista estuvo en lugares desiertos. Cuando Él se va a manifestar, Él no puede venir sin el Espíritu. Por eso sin el Espíritu de Dios nadie puede manifestar nada. La clave está en el Espíritu, en orar, en santificarse, en la comunión, en la búsqueda, en la oración, en la santificación, en la pureza. Mientras más horas pases buscando a Dios, más se va a manifestar el poder del reino en tu vida. Y vea, en ese nivel los dones del Espíritu son para manifestación. Vamos a ver al hijo que se quedó y que no se fue de la casa, el hijo pródigo. Vamos a leer Lucas capítulo 15 versículo 25. Vea, el hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello. Vea, ¿por qué no le preguntó al padre? Le pregunta al criado. Imagínate, un criado, ¿qué era eso? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, vea, no dijo mi hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes, con ramera ha hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo,
tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Él estaba peleando por un cabrito y era dueño de todo y no lo sabía y no lo disfrutaba. Escucha, hijo, que está aquí, hijo de Dios, hijo del reino, eres dueño de todo. Tú eres dueño de todo. Deja de estar llorando por un cabrito. Deja de estar llorando. Deja de estar chillando porque un hermano Dios lo bendice. Deja de estar llorando porque aquel tiene carro. Tú eres dueño de todo. Lo que pasa es que tú no has identificado quién eres en Dios. A su nombre. Le está hablando a uno que siempre estaba con él. Vea, está hablando de los fieles. Está hablando del cristiano que está ahí, que alaba, que adora. Hay una generación completa que creció en miseria. Y sus hijos vieron a sus padres en miseria toda su vida. Y esos hijos cuando crecieron no quisieron saber nada de Dios, nada de ministerio, nada de que Dios provee, nada de que Dios suple. Porque imagínate tú, un hijo de uno, que usted le diga, Dios es bueno, Dios es dueño del oro y de la plata, Dios tiene todos los millones del mundo. Pero yo como niño, yo crezca donde en mi casa no hay comida, en mi casa no hay alimento, siempre pasamos trabajo, siempre pasamos necesidad. Dígame usted qué Dios es ese que usted le está enseñando a sus hijos. Ese no es el Dios que nosotros le estamos presentando a nuestros hijos. Hay una generación antigua que creció bajo un pensamiento que uno tenía que ser pobre, que no estudie, ya Cristo viene, no hay que estudiar, no hay que trabajar, no hay que hacer negocio, no hay que hacer nada. Y mientras más miserable camines en la tierra, más santo eres. Esa no es la realidad. Los hijos de Dios tienen acceso a las bendiciones de su Padre.